nuestro estudio sobre la acción de gracias, gratitud en nuestros corazones, considerando que verdad estamos, como dije, en el mes de ese día tan especial aquí en nuestro país. La gratitud y la gloria de Dios. 2 Corintios 4:15. Voy a leerlo. Todo esto ha sucedido para bien de ustedes, para que recibiendo muchos la gracia de Dios, muchos sean también los que le den gracias para la gloria de Dios. Esta es la versión, la traducción popular. Noten eso, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo. Dice, todo esto ha sucedido para bien de ustedes. Está hablando de todas las dificultades que habían en la iglesia de Corinto, para que recibiendo muchos la gracia de Dios, muchos sean también los que le den gracias para la gloria de Dios. Pablo había ministrado en la ciudad de Corinto por año y medio, nos dice el libro de Hechos, capítulo 18. Dicho sea de paso, ese capítulo 18 de Hechos vale la pena leerlo en casa. Es un capítulo muy bonito que nos muestra cómo Dios guía a este hombre a hacer un trabajo que quizá él no se había imaginado. Pablo visita y, verdad, planta iglesias, forma iglesias en muchos lugares, pero Corinto es un lugar donde Pablo se queda mucho tiempo, año y medio. Él llega allí para hacer su labor de compartir el evangelio con los judíos, en las sinagogas. Hechos 18 nos dice que Pablo iba a las sinagogas a discutir con los judíos. Esa era la manera de Pablo de diríamos, presentar el evangelio, la palabra discutir allí es básicamente, diríamos, entrar en una discusión intelectual con los judíos. De ahí se usa la palabra apologética. De ahí viene nuestro término apologética, cuando tú te confrontas con otra persona y se discute un tema a un nivel alto. Ya esto no se hace en nuestros días, lamentablemente. Pero hubo un tiempo en que esto era común en todos los países. Si alguien tenía una idea, la exponía y venía otro y a la misma altura y con los mismos argumentos rebatía o afirmaba entonces lo que se estaba diciendo. Y Pablo hacía esto. Y lo que sucedió fue que los judíos al final no quisieron dialogar con Pablo, no quisieron discutir con Pablo, no quisieron escuchar a Pablo, y Pablo entonces dice, Hechos 18, que decide dejar Corinto. Y no dejar la ciudad, sino dejar a los judíos de Corinto y dedicarse a hacer lo mismo con los gentiles. Y es en la ciudad de Corinto que Pablo entonces cambia lo que llamaríamos su enfoque misionero. En lugar de ir a los judíos, que él fue llamado a trabajar con judíos, se va entonces a testificar y a predicar a los gentiles, y encuentra la ayuda de una pareja que resulta ser una pareja muy, diríamos, colaborativa con él. La Biblia nos dice que Aquila y Priscila, una pareja de judíos, diríamos helénicos, ¿verdad? Vivían allí, reciben a Pablo y se hacen amigos de Pablo, trabajan juntos con Pablo, y todo eso entonces luego uno encuentra que resulta en una red de lo que llamaríamos nosotros iglesias y caseras y mensajes que Pablo y Aquila y Priscila dan en otras partes de lo que era entonces la cuenca del Mediterráneo de esos días. Ahora, ¿por qué digo todo esto, hermanos? Porque muchas veces encontramos nosotros
que a veces miramos con mucho romanticismo lo que es predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Y a veces cuando escuchamos a misioneros y escuchamos los informes que dan, escuchamos de todo lo que, de todos esos lugares inhóspitos, esos lugares, ¿cómo llamaríamos? Medio así estrambóticos, lugares que nosotros no iríamos y nos encanta escuchar eso. Y en verdad no hay nada romántico en la tarea misionera. Más bien es peligroso. Y Pablo en Hechos 18 va entonces a mostrar algunos de esos peligros y luego 19, 20, qué sé yo, del libro de los Hechos. Pero en la ciudad de Corinto lo que Pablo enfrenta es el ataque de los judíos, porque a los judíos no les gustó que Pablo esté predicando el Evangelio. Amenazan con las autoridades romanas a encarcelar a Pablo. Algunos judíos líderes de la sinagoga salen en la defensa de Pablo. A estos hombres la muchedumbre les cae encima, Pablo se libra, y todo eso por predicar el Evangelio, y Pablo continúa predicando el Evangelio en esa ciudad. Y Corinto, hermanos, déjenme decirle en dos palabras, Corinto era una ciudad muy importante en ese tiempo. Estamos hablando de más o menos el año 50, 55, ¿verdad?, de nuestra era, o sea, unos 20 años después que muere el Señor y resucita, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una ciudad que ya de años venía siendo una ciudad importantísima. Era una ciudad comercial, era una ciudad por donde la gente que venía, ¿no es cierto?, de lo que llamaríamos el este hacia el oeste tenían que pasar por allí. Era una ciudad sumamente corrompida. Había muchos templos a dioses paganos, pero también había mucha corrupción, mucha prostitución, había de todo en esa ciudad. Y Pablo, miren, esto es interesante, Pablo escribe Romanos desde Corinto. Cuando Pablo está viviendo en Corinto, escribe la carta a los romanos. Y cuando uno lee la carta a los romanos, capítulo 1, uno encuentra con detalle cómo era la corrupción en Roma, y yo creo que Pablo estaba simplemente describiendo lo que estaba pasando en Corinto, que era un reflejo de Roma. Todo lo que tú lees en Romanos capítulo 1 es lo que Pablo de una u otra manera estaba viendo en la ciudad de Corinto. ¿Quién quería ir a vivir ahí? Nadie. Es como a veces yo escucho a amigos que viven aquí en el norte de nuestro país, que cuando me dicen, oye, ¿todavía sigues en Miami? Yo le digo, sí. Oye, eso es Sodoma y Gomorra. Y claro, otra gente ve así a Miami, no solamente acá, sino en otras partes también, ¿verdad? Nosotros vemos una ciudad hermosa, a mí me encanta Miami, pero otra gente no quiere saber nada de venir a Miami, no quiere absolutamente nada que ver con Miami. Y Corinto era así. Corinto era una ciudad, como Pablo mismo dice, llena de gente que vivía con una sola filosofía o una conducta en mente. Comamos y muramos, ¿qué más? Que mañana moriremos. Esa era la filosofía de vida de los corintios. Comamos y muramos y bebamos, que mañana moriremos. Era la filosofía de la gente llamada epicúreos, que decían que la vida no era más que sacarle provecho mientras estamos en vida. O sea, todo lo que está a tu mano hazlo, diviértete y diviértete bien, porque al fin y al cabo si te mueres por lo menos vas a decir, mira, ya viví bien, así que ¿qué me importa si me muero? Esa era la filosofía de vida y Pablo estaba allí. Y Pablo entonces desarrolla este argumento acá que rápidamente quiero compartirlo con ustedes, que es el versículo 15, porque Pablo dice un pensamiento que a veces nosotros
quizás no nos hemos detenido a pensar en él. Pablo va a decir, todo lo que yo vivo acá, en esta ciudad, todo lo que estoy pasando, todas las penurias, todos los peligros, vale la pena. Porque cuanto más yo comparta el Evangelio con esta gente, yo estoy seguro que más personas van a llegar a conocer a Dios, van a llegar a conocer la gracia de Dios, y esas personas le darán gracias a Dios también cuando la gracia del Señor llene sus vidas. Miren ustedes que cuando hablamos de acción de gracias, querido, hay como 3 niveles, dicen, ¿verdad?, los especialistas. Cuando hablamos de gratitud, hay unos 3 niveles. Hay un nivel 1 donde la gente no tiene gratitud para nada. Son esos ingratos que encontramos de vez en cuando, ¿verdad? No hay nada por lo que estar agradecido. La vida es terrible. Pesimistas a morir. O hay un nivel 2, que es un sentimiento de gratitud, pero no un sentimiento de gratitud a Dios, sino entonces un sentimiento de gratitud porque, bueno, existimos en este mundo. Eso sería el caso, por ejemplo, de la gente que niega a Dios. Tienen gratitud de estar con vida, de tener bienes, de tener todo, pero no saben a quién agradecer por eso. No creen en Dios. Y hay un tercer nivel que es el nivel de los cristianos justamente, que reciben de Dios tanto cosas buenas como también experiencias negativas, como Job, y le dan gracias a Dios. Y tienen en sus corazones entonces por lo menos esa sensibilidad, esa conciencia que todo lo que viene de la mano del Señor lo recibimos y estamos entonces agradecidos por ello. Pero Corintios 15 introduce un cuarto nivel de gratitud, un cuarto nivel donde no solo damos gracias a Dios, sino generamos gratitud en otras personas. Y yo creo, hermanos, que esto es lo que quiero resaltar este domingo y esta mañana. Yo puedo tener gratitud en mi corazón por lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero saben, la gratitud no queda ahí. La gratitud también se extiende más allá. Se extiende cuando yo comparto la gracia de Dios para que otros que no conocen al Señor puedan también ser entonces personas con sus corazones llenos de gratitud hacia Dios. Y eso es entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo. Miren ustedes que la palabra dar gracias, como la palabra, ¿verdad? La frase que Pablo introduce en sus cartas. ¿Se acuerdan que Pablo siempre empieza, o casi siempre empieza sus cartas con doy gracias a Dios por ustedes, doy gracias en mis oraciones, doy gracias por la iglesia, doy gracias por fulano? Siempre Pablo, diríamos, empieza sus cartas así. Y esta frase, dar gracias, ¿verdad? Está compuesta por 2 palabras que para mí es bastante significativo. Está compuesta por una primera palabra que es gracia y luego una segunda palabra que es gozo. Claro, en nuestro idioma ni en inglés se nota esto, en el idioma griego se nota muy claro. La palabra gracia es charis. Esa es gracia, y la gracia es un don, un regalo que Dios te da. Y la palabra entonces, ¿verdad?, que nosotros conocemos como, por decirlo así, gozo, ¿no es cierto?, es jara. Entonces es charis y jara. Y de esas 2 palabras sale la palabra nuestra que significa gratitud. Claro, como digo, en el español no se entiende eso, pero en el idioma griego sí, porque la palabra griega es Eucaristía, que para nosotros está relacionado con la Iglesia Católica, la Eucaristía. Pero Eucaristía en el idioma griego simplemente es tener
tener, diríamos, la gracia, recibir la gracia de Dios con gozo de Dios. Eso es. Y cuando nosotros pensamos que eso es lo que significa literalmente, entonces estamos hablando que hay una relación muy grande, hermanos, muy grande. Cuando hablamos de dar gracias a Dios y el regalo que hemos recibido de parte de Dios. Pablo dice en muchas de sus cartas, ¿verdad?, que nosotros merecíamos la muerte, Romanos 3, por ejemplo, 23, Romanos 6, 23, porque todos hemos pecado, todos, ¿qué cosa? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte, pero por la gracia, charis, de donde viene la palabra gratitud, pero por la gracia de Dios hemos sido salvados y ahora tenemos vida eterna. Cuando una persona tiene eso, entonces en su corazón no solamente hay gracias, Señor, por el perdón que me diste, sino dentro de su corazón hay un sentido profundo de gratitud a Dios. Yo le he dicho en este púlpito, hermanos, si Dios no me hubiera salvado a mí a la edad de 15 años, yo estoy seguro que no estaría acá. Estaría en cualquier lado. Y cuando yo pienso en eso, pienso que Dios fue tan bueno, ¿verdad?, que pudo adoptarme como su hijo. Y ahora entonces en mi corazón hay un sentido grande de gratitud. No es solamente gracias, Señor, porque un día me salvaste, sino hay un sentido grande de gratitud, porque en verdad, si Dios no me hubiera salvado, yo no estaría aquí, ni sé qué sería tampoco, y ni sé si estaría vivo tampoco, porque Dios hizo algo. Por lo tanto, la gratitud está, diríamos, conectada con lo que llamamos una gracia que recibimos de Dios. Lo voy a poner con este ejemplo que tal vez va a ilustrar mejor lo que estoy tratando de decir. Miren, hermanos queridos, que tú puedes decir gracias aun cuando no hay gratitud en tu corazón. Decimos gracias porque, bueno, como dije la semana pasada, es parte de los buenos modales. Nos han enseñado desde pequeños a dar gracias por lo que recibimos, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos que a un niño de 12 años, ¿no es cierto?, esta Navidad le regalamos una corbata o un par de medias de calcetines a un niño de 12 años. El chico, si es bien educado, ¿qué te va a decir? Gracias. Te va a decir gracias. Aun cuando el chico por dentro diría, ¿y esto para qué me sirve a mí? O sea, imagínense. Ni los adultos creo que ahora ya no sirve eso, ¿verdad? Una corbata y lo que sea. Pero es probable, como digo, que este niño en su interior esté diciendo, ¿y por qué no me regalaron más bien un teléfono nuevo? Un juego electrónico o algo que está más a la altura de lo que los chicos hoy quieren recibir. Te dice gracias, pero no hay gratitud. Las gracias es por respeto, es porque aprendió a hacerlo, pero del corazón no le nace nada, porque que va a ser una media y una corbata, imagínense, no, en lo absoluto. Ahora, nota, hermanos, que la gratitud entonces también está relacionada con lo que nosotros llamamos ese sentimiento de alegría, como dije hace un rato, de gozo, de deleite. La gratitud produce eso. Y cuando nosotros entonces entendemos que de la mano de Dios viene todo lo que recibimos, sea
lo bueno o entre comillas lo malo, es ahí cuando entra el conflicto en nuestros corazones. Otra vez volviendo al apóstol Pablo, porque creo que él ilustra muy bien lo que entonces él mismo está tratando de entender acá. En la misma carta a los Corintios, en el capítulo 12, Pablo dice algo muy interesante cuando cuenta que él vivía afligido por un aguijón, literalmente por una espina que dice estaba incrustada en su carne. Ahora, hay muchas teorías de esto. Un aguijón, una espina incrustada, ¿dónde? Pablo dice que por 3 veces oró a Dios. ¿Para qué? Para que le quite esa espina y no lo moleste más, porque al fin y al cabo el hombre estaba haciendo la obra de Dios. Y Pablo dice en Corintios, oré por 3 veces, ¿y qué me dijo Dios? En el capítulo 12, versículo 8, Dios le dice, Pablo, no pidas eso, bástate mi gracia, bástate mi charis, mi gracia, porque en tu debilidad, entonces yo te hago más fuerte. Ahora, hermano, mire, esto ya son palabras mayores, como se dice. Esto ya va más allá de la lógica humana. Más todavía en nuestros tiempos y en nuestra cultura, donde nosotros, como personas, y no importa si somos cristianos o no, pero como personas, rechazamos todo lo que es dolor. Huimos del dolor, del sufrimiento. Y no me digan que no, porque así es. Nos duele algo, corremos al médico. Y nos llenamos de pastillas, incluyéndome yo mismo, para evitar el dolor. Sin quizá considerar que alguna de esas pastillas nos pueden hacer más daño y más dolor. Y Pablo dice, el Señor me dijo, no ores así, sino que mi gracia sea suficiente para que tú puedas aguantar y soportar todo esto. Porque el Señor le promete en el capítulo 18 de Hechos a Pablo, le dice, Pablo, no tengas miedo, porque Pablo estaría aterrado, hermanos, al pensar que los judíos lo iban a matar, dicho sea de paso. Eso es todos los riesgos que se corre predicando el Evangelio y siendo misionero y siendo pastor y siendo todo lo demás. Y el Señor le dice, Pablo, no tengas miedo porque nada te va a pasar. Así le dice literalmente, nada te va a pasar. Es como cuando Job, ¿verdad?, sufre lo que sufrió. Y nosotros sabemos por el mismo libro de Job que Satanás estaba en medio de todo eso, tocando todas sus propiedades, su familia, sus cosas, para que Job pudiera maldecir a Dios. Y Dios le dijo a Satanás, le dice, puedes tocar todo lo que le pertenezca a Job, pero a mi siervo, tú, ¿qué cosa? No lo tocas. Se acabó. Tú no lo tocas. Y la gracia entonces de Dios, tanto en Job como en Pablo y en otros más, nos hace ver, hermanos, que cuando nosotros venimos a un día de acción de gracias como el que vamos a celebrar dentro de poco, tenemos que entender que a menos que yo haya experimentado esa gracia de Dios, ese charis de Dios, que implica también gozo a pesar de los problemas. Quizá en mi corazón yo voy a decir gracias de labios para afuera, pero no va a haber una gratitud sentida dentro de mí.
Hay un himno viejo que a mí me encanta. Un himno que se escribió hace muchos años por una mujer, Annie Johnson Flint, de New Jersey. Una mujer que conocía a Cristo y de joven ella sufrió un reumatismo de esos severos que de joven nomás tuvo que estar confinada a una silla de ruedas. Y esta mujer desde esa silla de ruedas escribió más de 6.000 poemas, escuchen eso, muchos de los cuales se convirtieron en himnos que hasta el día de hoy se cantan. Uno de ellos, que es el favorito mío, es: su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Otra vez Harris, ¿no? Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria, abunda su gracia, abunda su amor. Si nuestros recursos ya se han agotado, si fuerzas nos faltan para continuar, si al punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Tremendo. Ella estaba postrada en una silla de ruedas, o restringida en una silla de ruedas, sin poder hacer mucho. Y canta eso: su amor no termina, su gracia no acaba. Prácticamente no hay límite a la gracia y al amor de Dios, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Se ha dicho que cuanto más somos conscientes de la gracia que recibimos de Dios, más agradecidos estamos a Dios. Y eso es lo que Juan también dijo, ¿verdad? En su primera carta, capítulo 4, versículo 19, Juan dice: nosotros mismos amamos a Dios porque Él nos amó primero. En otras palabras, Dios mostrando su gracia, su amor, y en respuesta nosotros simplemente le amamos más. El corazón desagradecido es el corazón que nunca fue consciente de lo que recibió. Una persona que diga: yo no tengo por qué pedir perdón a Dios. Una persona que diga: yo no he cometido nada malo. Una persona que diga que es lo que llamaríamos justo en todo lo que hace, es simplemente una persona que jamás entendió ni la misericordia ni la gracia de Dios. Por eso que Pablo está diciendo, ¿verdad?, que en ese cuarto nivel de acción de gracias, no solamente yo soy el que recibo la gracia de Dios y por eso estoy agradecido, sino que ahora yo comparto eso para que otros también puedan hacer lo mismo con el Señor. La gracia de Dios entonces sobreabunde en los demás. Queridos, estamos ya a pocos días del Día de Acción de Gracias.
Yo quisiera que estas enseñanzas del apóstol San Pablo queden en nosotros, porque en este día de acción de gracias todos tenemos que mirar nuestros corazones. Recibiste poco, recibiste mucho, pero todos hemos recibido algo del Señor. Y agradezcamos al Señor por ello, con corazones llenos de gozo, como dice la palabra. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra tuya. Gracias, Señor, porque tú eres no solamente el Dios dadivoso, pero el Dios misericordioso, el Dios lleno de gracia. Que como dice el apóstol Pablo, derramaste tu gracia en nosotros para que nosotros sobreabundemos en gratitud a ti y a la vez, contagiemos a otros para que hagan lo mismo. Señor, tú nos conoces, aquí estamos como pueblo tuyo. Y yo te ruego, Padre, que tú bendigas nuestra iglesia, bendigas a todos aquellos que no han podido estar con nosotros hoy, y que en este mes de acción de gracias nos hagas conscientes de todo lo que tenemos que agradecerte a ti y a otros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a levantar nuestras ofrendas, Carlitos.